contra Satanás. Recuérdese que ya el domingo estamos en un nuevo mes, el mes de febrero, y usted, me parece, ya tiene la hojita correspondiente. Vamos a ver el tema relacionándonos sabiamente, y ojalá pues que podamos escuchar el mayor número de prédicas, así como hemos estado acá presentes con estos temas. Voy a dejar a Sonia, ella trae la prédica, disciplina en la batalla contra Satanás. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor, pues podemos estar en esta noche para aprender algo de su palabra. Y bueno, vamos a hablar acerca de la disciplina en la batalla contra Satanás. Todos los cristianos, al menos deberíamos de saber que estamos en medio de una batalla, en medio de una lucha espiritual. ¿Y de quiénes es esa batalla en la que nosotros nos vemos inmersos? Pues estamos en medio de la batalla de Satanás en contra de Dios y de los hijos de Dios. Y esta batalla se lleva a cabo en toda la creación de Dios. La misma naturaleza sufre, ¿verdad?, a causa de la lucha de Satanás en su afán de destruir. Dios creó al hombre y también creó a Satanás, ¿verdad? Era alguien que pertenecía al reino de Dios, era un ángel de luz, pero un día se rebeló, conquistó parte de los ángeles del cielo y se volvió en quien es hoy. Y debemos de saber que él, pues, lo que intenta es no irse solo, ¿verdad?, al lugar que Dios destinó para él. Sabemos que hay un infierno, hay un lugar que Dios preparó. Dios no lo preparó para el hombre, sino para Satanás y los que le siguieron. Pero como el hombre no sigue a Dios, entonces hay aún seres humanos que van a ese lugar. Y por eso debemos de conocer acerca de esta batalla, ¿verdad? Y también debemos, los que conocemos al Señor, debemos de trasladar el mensaje de salvación, porque el destino de Satanás no es el destino del hombre. Dios no deseaba eso, no lo desea. Entonces, por eso debemos nosotros enfrentar esta lucha. Pero ¿por qué le llamamos una batalla? ¿Por qué le llamamos una lucha? En Efesios 6 es conocido el texto, ¿verdad? 6 el 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Quiénes usaban la armadura en el Antiguo Testamento? Los que iban a pelear, ¿verdad?, los que iban a la guerra. Entonces, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos una lucha y que el enemigo, dice, que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué son las acechanzas? Pues son aquellas tácticas, aquellas maniobras, aquel engaño que usa Satanás, ¿verdad?, para que nosotros no obedezcamos a Dios. Su estrategia desde el principio ha sido el engaño. Él viene queriendo aún, ¿verdad?, con la escritura, manipularnos muchas veces para que no le creamos a Dios. Pero por eso debemos estar vestidos de esa armadura y saber
Si el Señor nos dice, pónganse la armadura, es porque Él nos da la protección, ¿verdad? Él nos prepara para esto. Entonces no es un tema, o Satanás no es alguien que nos va a intimidar, ni que le vamos a tener miedo porque va a hacer el mal que Él quiere hacer. No, no puede, aunque Él quisiera, pero no puede, porque Dios le ha puesto límites. Y Él no puede, aunque tiene poder, pero no puede hacer todo lo que a Él se le antoja. ¿Y cuándo es que se convirtió en nuestro enemigo? Pues Él se convirtió en nuestro enemigo cuando conocimos al Señor Jesús, cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Antes pues no tenía pleitos con nosotros, ¿verdad? Porque estábamos del lado de Él. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, es cuando Él se levanta y quiere estorbarnos. ¿Por qué? Porque no nos quiere soltar, no quiere que nosotros lo desechemos el pecado, desechemos todo aquello en que Él nos hace caer, ¿verdad? Para no irse solo, quiere llevar compañía. Y Él es un ser maligno, muy malo, no tiene ni conocimiento de lo que es compasión ni lo que es misericordia, ¿verdad? Entonces se convirtió en nuestro enemigo. Pero leamos lo que dice Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Qué hizo el Padre con nosotros? Vio que la humanidad se perdía, no lograba cumplir con sus mandamientos. Entonces, Él nos dio una solución, ¿verdad? En Cristo Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados. Entonces, debemos de tener seguridad de que somos hijos de Dios, que contamos con su protección y que Él nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas. No tiene derecho a destruir nuestra vida, no tiene ningún derecho. Y eso es lo que Él se propone. La palabra dice que Él vino a destruir, a matar y vino a robar. Ese es su trabajo y es bien dedicado a ello, está muy bien organizado, tiene, ¿verdad?, su ejército y lo envía precisamente a causar destrucción. Y lo que nosotros tenemos en mente muchas veces es lo que el cine presenta, es el temor, es aquella gritería, aquellas cosas que se mueven, que asusta, que espanta, que hace, pero eso es realmente algo que puede suceder, pero no cuando está el poder de Dios en nosotros. Tenemos toda la autoridad de Dios, tenemos para hacerlo callar, para ordenarle estar quieto, y no puede. Pero la mayor arma del creyente en contra de ese enemigo es la obediencia. Es la obediencia, ¿verdad? Por eso es que hemos estado aprendiendo durante estos últimos meses acerca de varias cosas, ¿verdad? La obediencia, cómo ser bendecidos. Ahora estamos viendo las disciplinas y es importante que nosotros nos mantengamos guardando la palabra en nosotros para que a la hora de tener una lucha seamos vencedores, ¿verdad?
y tengamos paz, no tengamos temor, no estemos afligidos. ¿Qué nos va a hacer? No nos puede destruir. Amén. Primera Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, nuestro enemigo, dice, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Cómo se sentiría usted si ve un león hambriento, rugiendo cerca de usted? Nos daría temor, ¿verdad? Y dice la palabra que así anda Satanás. No lo vemos, pero él anda buscando destruirnos. Pero si él está ahí y no nos ha destruido, ¿por qué creen que no lo ha hecho? Porque el Señor nos guarda, porque Él no puede hacer lo que se le antoja. Entonces debemos de estar seguros de eso. Pero aún con eso, ¿cómo lo presenta la palabra? A veces nos hemos sentido tentados a desobedecer, ¿sí o no? Y se nos olvida quizás, ignoramos o no hacemos caso del peligro que corremos. Por eso es que debemos estar bien cimentados en la palabra, para tener el conocimiento, para que el Espíritu Santo tenga el material para hacernos recordar que si le permitimos a Él con la desobediencia, ahí sí nos va a poder dañar, ¿verdad? Porque anda Él buscando, Él quisiera, pero Dios no se lo permite. Mas sin embargo, ¿verdad? Muchas veces le hemos dado espacio y viene a perturbar, viene a robarnos la bendición, viene trayendo tantas dificultades, enfermedades, pleitos, cuánta cosa él intenta, engaños, tenernos atrapados en una mentira, haciéndonos dudar del Señor, del amor de Dios, del poder de Dios, del perdón de Dios. Esas son las cosas que él usa para dañarnos. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿De qué está hablando cuando dice no den lugar al diablo? Ahí arribita en el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y aquí es cuando viene y dice, ni deis lugar al diablo. ¿De qué está hablando? De que nos vistamos, dice, del nuevo hombre, de que dejemos la pasada manera de vivir, para no darle lugar a que Él venga a robar, a destruir. Por eso es que debemos nosotros cada día, ¿verdad? Luchar, resistirlo. ¿Resistiéndolo cómo? Obedeciendo a Dios. Siempre que pensamos en la batalla, en la guerra contra el enemigo, creemos, ¿verdad? Que es aquella confrontación de decirle y hacerle y entrar en pleito. Hay ocasiones en que se da, que tenemos que ordenarle, ¿verdad? Pero lo general, en lo diario, no vamos a vivir en esa, ¿verdad?, contienda con Él, pero lo vamos a resistir con la obediencia al Señor. Y dice, despojándonos del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a deseos engañosos. Entonces debemos de luchar contra los deseos que están dentro de nosotros, que aún no han sido quitados. Tenemos quizás todavía un zapato viejo puesto por ahí. Son esas áreas que no hemos entregado al Señor, ¿verdad? Quizás llevamos todavía una camisa rota, ¿verdad? Deseos que no nos llevan a la santidad, nos llevan a la impureza, nos llevan a la maldición.
Entonces, por eso nos dice que no demos lugar al diablo. Dice además, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice, desechando la mentira. La mentira es un mal del que cuesta despojarse, ¿verdad? Pero debemos tenerlo presente, porque el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Mire, una mentira podemos decir, las piadosas, las chiquitas, las blancas, como usted les quiera llamar, pero esa mentira nos lleva a otra y nos enredamos tanto. Yo he conocido gente que está tan engañada que ellas mismas viven sus propias mentiras. Dicen una mentira y creen que es verdad. Están tan acostumbradas, ¿verdad? O sea, por defenderse son problemas, ¿verdad? Del corazón. Pero por defenderse dicen una mentira. Pero cuando la dicen se la creen. Y tal vez uno sabe que no es así. Y persisten. Ese es el engaño de Satanás. Nos engaña creyendo que estamos haciendo bien cuando no estamos haciendo bien. Pero ¿por qué no lo vemos? Pero dice usted, uno puede decir, pero ¿cómo es que no le mira? Porque trae ceguera, un entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Por la práctica del pecado, por la práctica de la mentira. Y es la manera en que el enemigo aprovecha, engaña y nos roba. Entonces, queremos luchar en contra de él, no mintamos, es un ejemplo, no mintamos, ¿verdad? Enójense, dice, pero no pequen, ¿verdad? No le demos rienda suelta al enojo. Ahora, Satanás logra la destrucción a través del engaño. ¿Cuánta gente, por supuesto, no conocen aún al Señor, ¿verdad? Pero están tan engañados en su vida que dicen, si el diablo no existe. Otros niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Y otros dicen, no, si el infierno ya lo vivimos, ahorita lo estamos viviendo. Son tales los problemas que tienen, ¿verdad? Sin el Señor, que se sienten estar en un infierno. Pero no es nada comparable realmente. Porque allá será eternamente, dice, un llorar, un crujir de dientes. Será algo espantoso. Y de eso el Señor ha querido librarnos. Por eso debemos estar conscientes que estamos en medio de una batalla y no debemos darle lugar al diablo. Amén. Y mire, hay quizás millones de verdaderos hijos de Dios que jamás se les ha ocurrido pensar que están en una batalla espiritual. Viven su vida tranquilamente. Por supuesto, son vidas que no están en una comunión constante, no están llenos del Espíritu Santo, no hay una revelación del Señor, sino que una vida pasiva, yendo a la iglesia, oyendo la palabra y no haciendo nada. Satanás no lo estorba. Ahí está bien que se queden sentados, que no hablen del Señor, que no den testimonio y tampoco disfrutan de las grandezas del Señor, de las grandes bendiciones. Sí son cristianos, sí. Pero no se dan cuenta de la situación en la que viven y van y vienen, juegan, se divierten, hacen. Y ahí esa es la vida. Pero eso no es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Él quiere que vayamos y que hagamos discípulos. Entonces, ¿por qué no les estorba? Porque no les roba las almas al enemigo.
¿verdad? Cuando es la tarea, la responsabilidad de cada uno de nosotros, hablar del Señor. Y mire lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor no nos envía desarmados, van a recibir poder, dice. ¿Y poder para qué? Para vencer, ¿verdad? Ante cualquier tentación, ante cualquier problema. Si nosotros buscamos al Señor, Él nos ayuda y podemos ser testigos. Hay quienes no sirven, no sirven hablando de servicio, ¿verdad? No de que están arruinados, sino que no le sirven a Dios porque tienen temor. No, porque cuando uno se mete a servirle a Dios, vienen problemas y viene aquí, viene allá y no sé cuánto. ¿Han oído ustedes eso? Pero miren, eso no tiene que ser así. Yo he escuchado a veces que sí, que vamos al retiro, ay, esta semana va a ser dura porque Satanás no tiene ningún derecho a estorbarnos si estamos en obediencia. Viene y estorba aquel que le abre espacio. Pero no porque le servimos a Dios nos va a venir a estorbar, a destruir, a molestar. Eso no es así. Por supuesto, si hay puertas abiertas, si hay situaciones en donde le permitimos a Él, ¿verdad?, estar, si hay una desobediencia, ahí sí, pero el que está en obediencia, el que está recto, no lo puede venir a dañar, a perturbar. Dice la palabra que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en nosotros, nosotros no tenemos por qué ser atormentados. Los atormentados tienen que ser los demonios y Satanás. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está en nosotros, pero debemos estar seguros de eso. Por eso debemos tener comunión diaria con el Señor, por eso debemos estar en oración, por eso debemos adorar al Señor, debemos de reconocer su grandeza, porque en la comunión, en el conocimiento de su palabra, ahí tenemos la oportunidad de conocer quién es Dios. Los testimonios de los que han estado en espiritismo, en satanismo, ellos saben perfectamente que el poder de Dios es mayor y que cuando el diablo los incite a hacer mal, saben que no pueden dañar a un hijo de Dios solo porque a él se le da la gana. Y ellos saben, ¿no? Dicen, aquí no se puede, ¿verdad? En una administración me contaba una hermana que había ministrado a una jovencita que era hija de pastores, no sé de qué iglesia era, y que pues en el convivir, ¿verdad?, con los hermanos de la iglesia había sido muy dañada. Y se rebeló, no iba a la iglesia y un día se encontró con alguien que practicaba el satanismo y le dijo, yo quiero. De tanto era su resentimiento, su odio, ¿verdad?, que tenía en contra quizás de sus padres, de la iglesia y contra de Dios, que decidió, ¿verdad?, congregarse, digámoslo así, en una iglesia satánica. Y ella contaba, era en la administración, que cuando ella la llevaron del sacerdote, ¿verdad?, inmediatamente él dijo, ella no puede, ¿verdad? Porque aún en su desobediencia, aún en su enojo, Dios la estaba guardando, porque era su hija, estaba descarriada, le había desobedecido, pero Dios la estaba guardando su vida, ¿verdad? Entonces, no debemos de pensar en Satanás como aquel destructor y que puede hacer lo que quiera. No puede, pero necesitamos obedecer al Señor. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y miren lo que dice, y lo habéis vencido, porque mayor es
el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Y dice, nosotros le hemos vencido, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario tomar en cuenta toda la enseñanza de Dios, porque es la palabra. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue tentado, usó la palabra. Y Satanás trató, ¿verdad? Le dijo, entonces tírate de aquí, le dijo, porque la palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Por eso debemos de conocerla bien, ¿verdad? Porque él la puede confundir en una palabra, ¿verdad? Y nosotros ser engañados, pero tenemos que perseverar en la lectura de la palabra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros disciplinarnos en esta batalla? Bueno, primero debemos de saber que hay un enemigo que tiene poder para echar en el infierno. Busque Lucas 12, por favor. 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y cómo nos vamos a librar de eso? Dios nos dio la solución. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A los únicos que les puede dar ese destino es a los que no creen en Cristo Jesús. Por eso debemos nosotros hacer la gran comisión, ir y hacer discípulos, porque son almas que van a padecer eternamente. Entonces, las personas son importantes. Es importante ir y hablarles y decirles cuál es el destino de aquellos que no creen en Cristo Jesús. Porque allí estamos librando una de las mayores batallas, ¿verdad? No dejando que la gente vaya al infierno. Yo sé que el enemigo se va a oponer y cuántas veces vienen, si es que ya le dije y no quiere, y que me cerraron la puerta y que me mintió y que cuánta cosa hace. Pero en oración vamos a vencer, ¿verdad? Clamando a Dios que todo ese engaño del enemigo sea quitado de la mente de las personas. La presencia de Dios en nosotros es el Espíritu Santo el que convence de pecado, dice. Cuando nosotros vayamos, llevemos la palabra, el Espíritu Santo va a hacer su obra. Pero necesita que nosotros vayamos, ¿verdad? Y le ganemos esa victoria, le ganemos esas almas. Amén. Ningún ser humano tendría que ir al infierno. Dios ya nos dio la solución. Y la solución está en creer en su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso es importante. Ahora, otra cosa que debemos aprender es que si usted es un hijo de Dios, debe saber y creer que Cristo venció el pecado y la muerte y que por su victoria usted y yo somos más que vencedores. Le ha dado el Espíritu Santo y con él el poder, el amor y el dominio propio. Ya vimos todo eso, lo hemos visto en los estudios pasados, ¿verdad? Somos más
que vencedores. Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Pero dice el verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, dice, nos va a poder separar si obedecemos, si creemos en el Señor, creemos quienes somos en Él. Amén. Ahora, cuando dice que es más poderoso el que está en los hijos de Dios que el que está en el mundo. Leamos 1 Juan 4:3. ¿Cómo nosotros podemos identificar el espíritu del mundo, el espíritu del enemigo? Porque muchos se presentan como hijos de Dios y no lo son. Y lo hacen precisamente para traer destrucción. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, decía, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, tenemos nosotros que probar, porque muchas veces se presentan algunos con un palabrerío, con una apariencia, con algo que uno dice, ¡ala, este sí que verá! Probemos, más cuando le vengan a dar una palabra profética, pruébela, pregúntele. Pero no solo se quede con preguntarle si él cree en Jesucristo, porque le va a decir sí, porque eso lo puede hacer. Pero haga lo que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y murió y resucitó, eso no se lo va a poder decir. Entonces, esa es una prueba. No se deje engañar por apariencias de personas que, mire, hay los que vienen, principalmente a engañar, son personas elocuentes. No le va a venir una persona tímida y que, no. ¿Por qué? Porque tienen la astucia del enemigo para engañar. Pero mayor es la sabiduría de Dios que la astucia del enemigo. Hay gente que se propone conseguir algo y uno puede decir que son astutos, sí, pero la astucia no es sabiduría de Dios, es la manera aún que el enemigo puede inspirar para alcanzar cosas, para engañar. Por eso nosotros debemos de pedir sabiduría, debemos de pedirle al Señor el discernimiento para no ser engañados fácilmente, porque se mezclan en la iglesia. Y lo que quieren es destruir, es dividir, es separar, es robar. Entonces debemos estar atentos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, los que están sin Dios, los que no han confesado a Cristo Jesús.
Entonces debemos de saber que en Cristo Jesús, toda aquella práctica, todo aquello viejo que traíamos, debemos dejarlo, ¿verdad? En ese proceso diario de obediencia al Señor, porque es la manera en que nosotros vamos a gozar y a disfrutar de la protección de Dios. Y hay algo en lo que el enemigo viene a robar, y es lo que nos habla Malaquías 3, y es donde nos habla del diezmo. Pero mira hasta lo que hace. Cuando nos llama, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces eso nos gusta cuando diezmamos, Señor, tu bendición, pero mire lo que más hace Él, dice, reprenderé. No vamos a tener necesidad de estar nosotros, ¿verdad?, peleando y diciéndole al diablo andate, sino que dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no diezmamos? No tenemos esta protección. No hay quien reprenda al devorador, ¿verdad? Por eso decimos que en el Señor 90 es más que 100. Porque no hay robo, no hay destrucción, porque es el Señor el que se encarga de reprender al que viene a destruir. Mire, es otra manera de ganar la lucha, de ganar la batalla, ¿verdad? Pero nos cuesta tanto despojarnos, ¿verdad?, del dinero. El dinero no es malo, lo malo es amar más al dinero que a Dios, creer que podemos hacer más con el dinero que con el Señor. Eso es lo malo. Entonces, ahí está una manera en la que podemos también nosotros vencer al enemigo. Mire, cuando nosotros descuidamos la parte de la obediencia a Dios, el enemigo tiene la capacidad de incitarnos al mal. Dice Primera Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, dice, para que hiciese censo de Israel. ¿Cuál es el problema de que David levantara un censo? Pienso que lo peor de todo fue no discernir la voz que oía, ¿verdad? O sea, se dejó llevar. En el Antiguo Testamento, los reyes, todos ellos recibían instrucciones de Dios, ¿verdad?, en lo que iban a hacer. Dios siempre hablaba y les decía qué debían hacer y les decía también qué no hicieran. Pero Él no habla ahí de que buscó aún a Dios, ¿verdad?, y le preguntó, Señor, ¿lo debo hacer? No pidió, ¿verdad?, ayuda de Dios para hacerlo, sino que Satanás lo incitó y lo hizo. Quizás muchas veces nosotros pudimos haber caído en esto, o sea, oír y pensar como era lo que deseábamos muchas veces, ¿verdad? Ay, me respondió el Señor, y no ha sido el Señor, porque muchas veces queremos hacer cosas que no están obedeciendo al Señor, no estamos en obediencia si las practicamos, pero el enemigo es astuto, trae aquello, aquí está la respuesta, y no era Dios hablando. Y es lo que le pasó a David. Y mire, en el verso 8 de Primera Crónica 21 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo.
porque he hecho locamente. A esto nos quiere llevar el enemigo, a actuar locamente. Dice en el 14, en el verso 14 de Primera Crónica 21, mire las consecuencias del pecado, las consecuencias de no ir a Dios, sino al enemigo. Así Jehová, dice, envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Uno lo ve simple, ¿y qué tiene él? ¿Qué haya hecho el censo? No era la instrucción de Dios. Y nosotros hacemos muchas veces cosas que no son la instrucción de Dios. Ahora, en Deuteronomio 30:20 habla de que Dios ya puso delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice, para que te vaya bien. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? En el verso 20 de Deuteronomio 30 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Debemos, una de las cosas que como cristianos debemos nosotros es aprender a oír la voz de Dios. Si usted me puede decir, a mí Dios nunca me ha hablado, porque no ha oído aquel estruendo, ¿verdad? Y no es necesario oír la voz de esa manera. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, sabemos cuándo es Dios el que está hablando. Pero cuando nos distraemos, cuando andamos, ¿verdad?, no orando, no leyendo la palabra, es fácil pensar que es la voz de Dios cuando no es, porque no le estamos oyendo. Cuando estamos oyendo al Señor, cuando estamos en comunión, no la confundimos. ¿Usted confunde la voz de sus hijos? Bien sabemos quién es el que está hablando. ¿Por qué? Porque los estamos oyendo y ya nos habituamos, ¿verdad? Conocemos cuál es el sonido de cada uno. Entonces eso no sucede con Dios. Puede ser la voz de Dios, puede ser la voz del enemigo, puede ser la voz de nuestro interior, la voz de nuestros deseos. Pero tenemos que discernir, aprender a discernir la voz de Dios, porque mire qué caro que son las consecuencias. Murieron 70,000 hombres. Cuando tenía aproximadamente unos 9 años, lo recuerdo, y es algo que me quedó tan grabado. Yo asistí a la iglesia desde siempre. Y recuerdo que una vez yo me estaba bañando y de repente aquel pensamiento que me llevaba a creer, ¿verdad? Yo le voy a servir al Señor, yo voy a hacer algo. O sea, en el momento yo no lo entendí, quizá solo me quedó grabado eso. Pero queda aquella, se recuerda, la voz de Dios se recuerda, eso queda grabado. Y aún cuando en la adolescencia, pues uno tiene su época de inquietud, ¿verdad?, que lo distrae el mundo, que le llama la atención muchas cosas. Uno lo recuerda. Y aún cuando peque, no peca a gusto, sabe que está ofendiendo a Dios y que no está haciendo lo correcto, ¿verdad? Y entonces uno quizá va y se da cuenta de que el mundo no tiene nada bueno. Y se da cuenta que el enemigo lo que quiere es destruir, ¿verdad? Intentó hacerlo, traer destrucción. Pero como está la palabra, está el Espíritu de Dios, está aquella voz que uno oyó. Entonces viene el momento cuando uno dice, esto no es lo que yo quiero. Esto no es, yo quiero agradar a Dios, yo le voy a servir a Dios. Entonces, cuando eso sucede y uno le dice, Señor, mi vida es tuya,
y no quiero nada fuera de ti. Mire, Dios es precioso. Todos esos deseos que uno pudo haber tenido, aquello que llamara, no tienen atractivo ninguno. Esa es la victoria que tenemos en el Señor, ¿verdad? Podemos ser quizás tentados porque no le hemos rendido la vida completa al Señor. Pero cuando se la rendimos completamente, cada área de nuestra vida, hay victoria. Aquellas cosas que atraían ya no atraen. Cuando yo estaba trabajando, una vez mi jefe me preguntó, porque la empresa promovía mucho, ¿verdad?, las relaciones entre el personal, y habían fiestas, habían paseos, había de todo. Y regularmente yo no asistía, porque ¿qué hacían? Bailaban, bebían y toda la cuestión. Que iba, yo decía que yo qué voy a ir a hacer ahí. Y una vez me preguntó, bueno, me dijo, ¿y a usted que nunca le dan ganas de echarse un sol? Porque aún gente cristiana en eventos como esos lo hace. Pero cuando le hemos rendido la vida al Señor, realmente nunca le dan ganas a uno de hacerlo, porque sabe que ofende a Dios. Y le digo, mire, no tiene atractivo para mí. Mis compañeras una vez me preguntaron, bueno, ¿y qué tiene de malo bailar? Porque yo a veces en celebración de cumpleaños, que salíamos a cenar, estaban armando salir a bailar. Entonces, bueno, le dije yo, porque éramos, el departamento, creo que éramos 8 hombres, 8 mujeres. Y bueno, le dije, ya saben que si a bailar van, va a haber un sonto. Porque yo no bailo. Entonces, ¿y qué tiene de malo? Pues, sí. Entonces, bueno, si ustedes ponen atención, les decía yo, a la música, o sea, a lo que cantan, a lo que... todo es incitación al pecado. Yo soy cristiana, yo sirvo en la iglesia. Y sirviendo en la iglesia, ¿cómo yo voy a ir a moverme oyendo lo que me va a incitar al pecado? ¿Verdad? Entonces, no, por eso no lo hago. Ya no me volvieron a preguntar. Entonces nosotros debemos de estar seguros quiénes somos en Cristo, rendirle todas las áreas al Señor. Y esas áreas que en un tiempo quizás fueron de placer tal vez, que le causaran placer, si usted se la rinde al Señor, ya no va a tener ningún atractivo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya vencimos. Cristo ya venció. Y ya no vamos a ser tentados en aquello que un día fuimos tentados. Amén. Entonces de eso se trata la lucha, ¿verdad? Hay luchas, hay batallas que, ¿verdad?, hay confrontación con el enemigo, con demonios, es real. En los evangelios vemos cómo Jesús echó fuera demonios, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplo de todo eso. Pero la lucha diaria, ahí es donde nosotros realmente debemos de recordar, ¿verdad?, que hay un enemigo que quiere destruir, y lo que parece un día divertido traerá consecuencias desastrosas. Entonces, mejor entreguémosle. Cuando seamos tentados, cuando estemos ahí próximos a dar un desliz, tenemos el dominio propio, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo, ¿verdad?, que nos ha cubierto, nos ha perdonado. Y digámosles no. Y ahí está la victoria. Se va a dar cuenta que cuando digan no, ya no va a ser problema. Ya no va a ser problema. Así que estas son algunas de las cosas que yo quería compartirles en cuanto a la batalla. Recuerde, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que si le entregamos todas las áreas de nuestra vida al Señor, ya no vamos a tener problemas, ¿verdad?, de que nos llame. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.